Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live del Consulado General de México en El Paso, Texas. A nombre de nuestro cónsul general, Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad que llevamos a cabo casi todos los viernes y que forma parte de nuestro programa de protección preventiva. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy interesante, que es la sustracción y retención internacional de menores, que a rasgos generales les puedo decir que es una conducta que se da cuando un padre toma sin permiso del otro o sustrae a un menor y lo saca pues de su lugar habitual de residencia y se lo lleva. Pero bueno, para esto tenemos hoy a dos invitadas muy especiales del Texas Rio Grande Legal Aid, que son María Vallejo y Paola Cáceres, así que bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, licenciado. Aquí estamos. Les queremos platicar un poquito de nuestro proyecto y la abogada María José va a presentarse primero. Muy bien. Si me dan un segundito nada más, a reserva de que ustedes sean quienes se presenten, pues obviamente ustedes están como coordinadoras del proyecto binacional sobre violencia familiar del Texas Rio Grande Legal Aid, ¿verdad? Así es, nosotros somos parte del proyecto binacional de violencia familiar y es un proyecto que trabaja en casos que involucran como situaciones o que tienen un contexto transnacional, de ahí la palabra binacional, y puede ser de Estados Unidos a México o puede ser cualquier otro país a Estados Unidos. Y sí, nosotros, el programa binacional de violencia familiar se creó en Texas en Texas Rio Grande Legal Aid hace más de 10 años, precisamente porque eh, nos dimos cuenta que conforme hacíamos la representación legal entrar a personas de escasos recursos, que pues las relaciones familiares no se terminan cuando se cruza la frontera, ¿no? Y de hecho en ocasiones hasta se pueden complicar las relaciones familiares, sobre todo cuando hay un proceso contencioso, ya sea como de divorcio o de custodia o una situación de violencia familiar. De nuevo, para presentarme, yo soy María José Vallejo, soy abogada de Texas Rio Grande Legal Aid y soy la directora del Programa Binacional de Violencia Familiar. Yo tengo trabajando en Trala ya muchos años y inicialmente me contrataron como abogada mexicana, yo soy abogada de México y precisamente he trabajado en este tipo de asuntos transnacionales, específicamente en un programa de prevención de trata de personas en el que trabajábamos con organizaciones de la frontera para ayudarlas a dar pláticas de prevención a poblaciones en riesgo. Y posteriormente empecé a representar a víctimas de sustracción parental, como usted dice, en los procedimientos en México. Y ya hace algunos años hice una maestría para poderme sentar en la barra o poder presentar de la barra de Texas y me convertí en abogada de Texas también y hace poco me convertí en la directora del proyecto binacional. Y Paola es nuestra coordinadora, voy a dejar que ella se presente sola, pero ella es el punto de contacto para todo este tipo de casos. Ella es la que se acerca a los consulados o las otras organizaciones y organiza capacitaciones, presentaciones o incluso cuando alguien llama a nuestra línea de ayuda, de emergencia o escribe un correo con una duda, ella es el punto de contacto y la primera que platica con nuestros clientes. Sí, como dijo María José, como ya les había comentado, mi nombre es Paola. Tengo con Trala desde el 2019. Comencé el año pasado como coordinadora con María José en el proyecto binacional. Ah, como dijo María, soy el primer punto de contacto, hablo con los clientes, y me interesa y me gusta mucho este programa porque también soy abogada mexicana. Me gradué de la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues crecí en la frontera, aunque soy originaria de Chihuahua, pues crecí viendo este tipo de problemas y sé cómo afecta a la población. Entonces, desde entonces
Cuando entré a Trala surgió mi interés por este tipo de tema y María José me dio la oportunidad de ser su coordinadora y aquí estamos. Pues no saben la verdad qué gusto me da escuchar que son abogadas mexicanas y me da muchísimo gusto también saber que estamos, bueno, obviamente que son mujeres, porque necesitamos el talento de las mujeres en este y en todo tipo de temas. Y también me da mucho gusto saber que de alguna manera vamos a poder eh, pues demostrar de este lado de la frontera todo el talento mexicano que tenemos, ¿no? Como les digo, en este y muchos temas, así que bueno, les felicito, me da muchísimo gusto saber. Yo no sabía que eran mexicanos y que tenían sus estudios en México, pero me da muchísimo gusto saberlo. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que como principio tendríamos que empezar explicándole a la gente qué es la sustracción ilícita de menores, porque la verdad es que lo escuchamos mucho, lo escuchamos por todos lados, pero realmente un concepto como tal o alguna manera sencilla de explicarla, pues no la tenemos hasta el momento. Así que es lo que espero que ustedes nos digan, qué es la sustracción ilícita de menores, y me parece que por ahí hay una diferencia con lo que es la retención. No sé si nos podrían explicar eso y cuál es la diferencia, ¿no? Sí, bueno, pues quizás sí, la palabra sustracción a lo mejor suena como muy rebuscada, pero hay que pensarlo como un secuestro parental, ¿no? Y sucede cuando uno de los padres decide retener o llevarse a un niño a otro país sin el permiso de la otra parte para tratar de privarle de sus derechos de custodia, ¿no? Muchas veces creemos que cuando decimos derechos de custodia, se refiere a órdenes de la corte, pero no tiene que ser así. Uno como padre de un niño o una niña o de niños tiene ciertos derechos inherentes a su patria potestad. Entonces, cuando alguien se lleva a uno de sus hijos a otro país con la intención de privarlo, o sea, de no regresarlo, entonces sucede una sustracción de menores o un secuestro parental. La retención es más o menos lo mismo, pero un poquito distinta, en el sentido de que la retención se da cuando uno de los padres le da el permiso al otro de ir al otro país a visitar, pero después que visitan, esa persona no entrega al niño en el momento en que lo debería de entregar o no regresa al niño en el momento que debería de regresar con el niño. Y el efecto es el mismo, es el retener al niño con la intención de privar al padre o a la madre de los derechos de custodia que tienen, ¿no? Muy bien, fíjate que ahorita también tocas otro tema que es muy interesante porque nos hablaste de la patria potestad. Y me parece que acá en los Estados Unidos, pues el término como tal no existe, ¿verdad? Sería la custodia. ¿Hay Sí, alguna diferencia? es un poquito complicado, sobre todo por la manera en la que el nombre que le dan en Texas, ¿no? En Texas específicamente, patria potestad serían como parental rights y la custodia es conservatorship y puede haber custodia única o custodia compartida. La custodia compartida es cuando los padres comparten la responsabilidad del derecho de tomar las decisiones más importantes sobre la vida del menor. Incluso si alguien tiene la custodia única, la otra persona todavía tiene derechos de visitas y tiene la obligación de pagar el child support. Pero también cuando hay custodia compartida, eso no significa que los dos tengan el mismo derecho sobre los menores. Sí se tienen que llevar sí se tienen que tomar decisiones de manera conjunta, pero la orden de custodia puede limitar quién puede tomar cierto tipo de decisiones. Incluso cuando tienes la custodia conjunta, uno de los padres va a ser el que tiene derecho a decidir dónde va a vivir el menor o que va a vivir el menor con él o ella, y la otra persona tiene visitas y tiene la obligación de pagar el child support. Entonces, incluso cuando hay una custodia compartida, hay alguien que tiene la custodia principal. Perfecto. Bueno, pues ya nos quedó un poquito más clara esa diferencia. Y la verdad es que creo que sí valía la pena porque pues en muchas ocasiones mezclamos los conceptos, no sabemos qué es y sí es importante que lo tengamos claro. Bueno, al principio se me pasó comentarles, pero bueno, creo que ya lo sabemos todo. Esto es un Facebook Live, entonces vamos a estar recibiendo algunas preguntas del público que se van a mezclar con algunas cosillas que ya teníamos ahí preparadas por ustedes.
Entonces, tenemos una pregunta que nos están haciendo del público y nos dicen, ¿cuál es el primer paso para reportar la sustracción ilícita de un menor? ¿A dónde debo acercarme primero? Eh, si todavía está en proceso, a la policía. Si no, quizás es bueno acercarse a una organización que atienda este tipo de asuntos, en específico puede ser con nosotros, porque a veces nosotros podemos ayudarles a hacer el reporte de policía, ¿no? Algo que necesitan saber es que la policía te dicen, bueno, dice custodia, entonces necesitas órdenes de custodia, pero no. El estatuto específicamente dice que incluso si no hay órdenes de custodia, cuando alguien se lleva a un niño a otro país, sin el permiso del otro padre, con la intención de privarlo del derecho de acceso al menor, entonces es un delito, ¿no? Y es un delito que se puede castigar como con una felonía en Texas. Muy bien. Y en este sentido, ahora que nos preguntan eso, de a dónde pueden acudir, también recuerden que pueden acudir al Consulado General de México aquí en El Paso. El teléfono de protección es el 915-747-3234. Y también si nos están escuchando de otro lado que no sea cerca del Paso, que no sea en Texas, recuerden que tenemos el teléfono del Centro de Información y Asesoría Mexicanos, que es el CIAM, en donde les vamos a poder dar mucha información, vamos a poder orientarlos. Así que si quieren recibir algún tipo de información acerca de este tema que estamos tratando o de cualquier otro tema, pueden comunicarse. Si nos llaman desde los Estados Unidos, lo pueden hacer al teléfono 520 623-7874. Y si lo van a hacer desde México, tienen que marcar el 001-520-623-7874. Así que no lo olviden, si necesitan cualquier tipo de asesoría, acérquense también con nosotros y nosotros vamos a poder ya sea derivarlos con la policía o con nuestros amigos de TRLA, pero de alguna manera vamos a poder ayudarlos, ¿ok? Y continuamos, tenemos por aquí otra preguntita que nos dicen, ¿puedo solicitar el retorno de mi hijo aun cuando sea una persona extranjera? ¿Quién es una persona extranjera? Sí, El, la el, per el, el papá? sí, el papá. No importa, para todo esto de la sustracción internacional, sobre todo cuando se trata de buscar el retorno, se hace de acuerdo a un procedimiento que fue creado por medio de un convenio que se llama el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Tanto México como Estados Unidos forman parte del convenio. Para el convenio no importa la nacionalidad de nadie, ¿no? Esa es otra como otro mito sobre las sustracciones internacionales. Pasa, por ejemplo, que digamos que los padres son mexicanos de nacimiento e incluso el niño nació en México y después decidieron juntos en familia venirse a vivir a Estados Unidos y llevan varios años aquí y de repente uno decide regresar al niño a México, ¿no? Entonces, nos pasa que a veces los jueces nos dicen de que no, pues el niño es mexicano, no importa si el niño es mexicano, no importa si el niño tiene papeles, no importa si el papá tiene papeles, ya sea el sustractor o el otro padre al que le quitaron a los niños, no importa de dónde sean, ¿no? Lo importante es a qué lugar se llevaron al menor y si ese país es uno de los que han firmado o forman parte del convenio. Muy bien.
Y hablando específicamente del estado de Texas, ¿cuál es la penalidad por el delito de sustracción de menores? Eh, la, tengo entendido que, y es muy, muy raro que se lleve a esto a juicio o se hagan cargos criminales, pero como te dije, esto puede ser como una felonía y a veces puede ser hasta $1,000 de multa y 2 años de cárcel. Eso en el estado de Texas. Sí. Y del lado mexicano, ¿sabes algo? O más bien, del lado mexicano, ¿cuáles serían las penas? Y también la pregunta sería, bueno, acá me dices $1,000 de multa y hasta 2 años de cárcel, pero me imagino que hay algunas otras consecuencias, ¿no? Algunos otros daños colaterales, por así decirlo, dependiendo de la calidad migratoria con la que está el sustractor y cosas de ese tipo, ¿no? Claro, y más que enfocarse en eso, yo creo que cuando la asistencia de la policía se busca generalmente por dos motivos. Uno, para tratar de detener una sustracción que esté en proceso. Y la segunda, como para esa parte de demostrar que no estás de acuerdo tú con él, porque muchas veces lo que se dice es de que me dio permiso para que me lo llevara y para que nos fuéramos, ¿no? Para demostrar que no es así. A veces incluso el generar cargos criminales trae otros tipos de problemas, entonces no siempre lo recomendamos y como te digo, es muy raro que en todos estos, tengo 10 años en este proyecto, solo una vez he podido conseguir como cargos era un caso en específico en el que creíamos que las menores estaban en riesgo o sea, que su vida estaba en riesgo, ¿no? Entonces, no creo que, o sea, depende de cada caso, es bueno reportarlo inicialmente, sobre todo si se puede tener al sustractor y también como que para que quede el registro de esta circunstancia, pero sí es como de analizar en cada caso si es conveniente el buscar que de hecho se haga como un procedimiento criminal en contra de la otra persona. En México, la sustracción internacional de menores depende de cada estado, pero la mayoría de los estados ya tienen su legislación acerca de la sustracción internacional de menores. Y ya lo pueden llamar secuestro parental o secuestro de infantes. Generalmente está en la parte también como de secuestro y en muchos de ellos sí se solicita que haya órdenes de custodia. En muchos de los estados mexicanos, para cargos criminales o para que inclusive se dicten órdenes de aprehensión, etcétera, en muchos de los estados sí se penaliza más si hay órdenes de custodia que se estén violando. Pero hay otros estados en los que pues es lo mismo, solo por el hecho de ser padre tú tienes tus derechos inherentes a la patria y potestad y no te deben de privar del acceso a tu otro hijo. Ok, bueno, qué bueno que nos comentas esto y la pregunta viene a colación de que nosotros como red consular, pues te imaginarás que sí recibimos bastantes casos en los que nos preguntan. Obviamente nosotros, y esto es algo que quiero que quede muy, muy claro, nosotros como consulado no tenemos licencia para poder practicar en Texas ni en ningún otro estado, incluso estamos prevenidos por la Convención de Viena para nosotros tomar algún tipo de acción legal, ¿no? A pesar de que muchos de nosotros somos abogados, pues sí, no podemos hacerlo y es por eso que nos acercamos a asociaciones que realmente tienen la experiencia y tienen gente capacitada, como en este caso Texas Rio Grande Legal Aid. Pero me pareció muy importante la primera parte de tu respuesta porque es precisamente lo que nosotros siempre tratamos de hacer entender a la gente, que antes de hacer algún tipo o de emprender algún tipo de acción legal, piensan en las consecuencias, porque esto puede traer consecuencias muy serias. Nos decías, una multa pecuniaria que en realidad quizás no sea lo importante, pero ya mandar a una persona a la cárcel, pudiendo llevarse a cabo algún tipo de procedimiento alternativo mediante el cual pueden llegar a un acuerdo, pues es muy importante. Además, pues en el estado de Texas y en muchos otros lugares, y creo que esto es a nivel federal, cuando tú de alguna manera terminas en un procedimiento judicial y en este procedimiento judicial hay algún tipo de sentencia, y si tu situación migratoria no es regular o estás arreglando tus papeles para poder quedarte aquí, pues eso indefectiblemente se va a ver afectado.
Entonces, sí, te hacíamos la pregunta y qué bueno que nos contestas de esa manera, de que hay que tratar siempre de arreglar esto, pues de una manera lo más amigablemente posible, ¿no? Para evitar daños colaterales y sobre todo, después de todo esto englobando, porque tenemos que pensar en el bien superior del niño. Un niño que pasa por este tipo de procedimientos, pues obviamente se ve normalmente afectado, ¿no es así? Claro, y la otra cosa que hay que pensar es que, bueno, primero por eso nuestra recomendación es, si usted cree que se va a hacer, que puede detener la sustracción o que está en proceso y quiere reportarlo a la policía, perfecto. Y incluso si quiere reportarlo a la policía en el momento que sea, pues obviamente está en su derecho. Pero sí es la recomendación en el caso de que, por ejemplo, alguien llegue con ustedes, que primero hablen con nosotros para que nosotros evaluemos el caso, veamos si ese es el siguiente paso necesario para seguir con este proceso. En ocasiones, como le digo, sí sirve simplemente el hacer un reporte de policía informativo, sirve como para demostrar los esfuerzos para tratar de recuperar al menor y lo que ha estado haciendo. Y por otro lado, como le digo, este no es un delito que se persiga tan fácilmente, entonces tampoco es como de poner todos los huevos en esa canasta porque a lo mejor no funcionaría. Y sí, pues uno hay que considerar que puede tener esos efectos en el estado migratorio del otro padre y también si por alguna razón, si se llegara a llevar a juicio criminal que lo llevan a la cárcel y eso, hay que evaluar cómo va a impactar eso la relación de custodia o la relación que va a seguir teniendo ese padre con el menor, ¿no? Depende mucho del tipo de situación y por qué se hace. Incluso también hay que considerar, nosotros trabajamos en este tipo de casos cuando tienen como contexto de violencia doméstica y se puede ver de varias formas. Se puede ver cuando el sustractor se lleva a los menores con la intención de dañar a la otra parte, ya sea porque quiere tratar de forzar una reconciliación o porque quiere castigar a la otra parte que ha decidido separarse o una situación parecida. Y también se da cuando una padre o madre decide huir de su país para protegerse ella y proteger al menor de violencia doméstica o cualquier otro tipo de delito, particularmente en el matrimonio o en la relación familiar. Se traen al niño precisamente tratando de huir de esa situación. Entonces, incluso el convenio de la Haya incluye ciertas defensas y si alguien puede demostrar, o sea, el sustractor o la sustractora puede demostrar que hay un grave riesgo para el niño de regresar, entonces la corte o el juzgado puede decidir no regresar al menor al lugar de origen o al lugar de residencia habitual. Entonces, pues también es esta idea de qué pasa si alguien huyó de su país precisamente con sus hijos de violencia y luego la otra parte pone cargos criminales en su contra. ¿Qué va a significar para ese padre o esa madre? A lo mejor significa que no va a poder regresar al país, porque si regresa al país, a lo mejor lo arrestan o la arrestan inmediatamente. Entonces, pues eso también puede traer cierto daño psicológico a los menores, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar cada caso y sí reportar a la policía si cree que los menores están en grave riesgo, o sea, que corren un peligro físico, ¿no? Muy bien. Tenemos otra preguntita por aquí que nos están haciendo. Déjame ver porque a ver si no nos perdemos aquí en el hilo, pero bueno, creo que va un poquito con lo que nos estás diciendo. Y nos dicen, ¿qué pasa si el padre o madre sustrae al menor a otro país y comienza un proceso de custodia en ese país? ¿Qué puede hacer el padre que está siendo la víctima, ¿no? Al que le quitaron al menor. Bueno, en teoría, eh, el resultado, por ejemplo, pensemos en México, esto me ha pasado en casos en México. Y esto se hace generalmente porque pues el sustractor busca obtener como una ventaja inadecuada o ilegal porque sabe que la otra persona probablemente no puede regresar a ese país o no es de ese país o no se va a ir a defender, etcétera, ¿no? Y muchas veces esos procesos se hacen como de manera casi clandestina, ¿no? No se les notifica correctamente ni nada por el estilo. Eh,
el hecho de que hay una orden de custodia no significa que no se pueda aplicar el convenio de La Haya. Entonces, digamos, en muchos casos mexicanos nos pasaba que se sustraían a los menores, se los llevaban a México y luego trataban de iniciar un procedimiento de custodia de divorcio en México y decían, la madre nos abandonó o el padre nos abandonó y no sé dónde está, entonces vamos a notificar por publicación o por estrados y se obtenía una orden de custodia así, ¿no? No importa para La Haya, ¿no? Digo, ya hay ciertos recursos legales que se pueden hacer en México cuando no se notifica correctamente, etcétera. Pero también se puede pedir al juez mexicano, si el procedimiento está en proceso, que detenga el procedimiento hasta que se decida si se debe de hacer el retorno o no de acuerdo al convenio de La Haya. En Estados Unidos, al revés, igualmente, en teoría, se puede pedir que se paren los procedimientos o no importa si hay una orden de custodia, eso no es como determinante sobre si se puede o no se puede regresar al menor, sobre todo si ese procedimiento de custodia se inició después de la sustracción y no se le dejó a la otra parte participar correctamente. Si sí participó, si sí estuvo enterado y estuvo participando y todo, pues ya puede tener un poco más de peso a que si se van al otro país y inician un proceso de custodia sin notificarle o sin darle oportunidad de defenderse y obtienen una custodia que le dan todo, la guardia y custodia una orden de custodia que le da la guardia y custodia a los menores, ¿no? Oye, en tu experiencia, ¿qué tan proclives o dispuestos son las Cortes de Texas para, pues precisamente aplicar un convenio internacional de este tipo? Pues, y creo que es lo mismo con México, ¿no? Saben que es un proceso de acuerdo a un convenio internacional y que por ser un convenio internacional tienen ciertas obligaciones y el propósito del proyecto o el objetivo del proyecto es el pronto, el regresar de manera expedita a menores que han sido sustraídos ilegalmente de un lugar a otro, ¿no? Entonces tienen esta noción de que el proceso se debe hacer rápido y que se debe seguir el convenio. Y el convenio enumera muy claramente cuáles son las cosas que el solicitante tiene que probar y cuáles son las defensas. Y en Estados Unidos hay una legislación de implementación que especifica cuál es la carga de prueba para cada defensa y para cada cosa que tiene que probar, ¿no? Pero como el convenio está pensado como para tratar de evitar precisamente este tipo de cosas donde alguien se lleva al otro país para privarlo del derecho de acceso y luego consiguen órdenes de custodia ilegalmente, pues sí está como abocado a tratar de regresar a los menores, ¿no? Salvo que se pueda comprobar que no es lo mejor para el menor en ese momento, ¿no? Claro, claro, y es que se me hace bien interesante porque, bueno, pues a veces tenemos la idea de que las cortes en los Estados Unidos, en Texas, no son muy amigables con estas cuestiones de derecho internacional y la verdad que por eso se me hace pues bien padre y muy interesante este proyecto que traen, porque además en mi caso es el primero que veo, así como que de este tipo tan específico y en un tema pues que es súper relevante, ¿no? Porque pareciera que no, pero de verdad que hay muchos casos de este tipo, así que pues la verdad, mis felicitaciones y qué padre que ya haya una organización que esté tomando el tema de lleno para poder de alguna manera llevarlo a las cortes de una manera pues con más acertada y ya con una expertise, ¿no? Tenemos otra pregunta por acá y nos dicen cuáles son los requisitos para poder presentar una solicitud de restitución internacional o derechos de visita si el menor fue llevado al extranjero. Me imagino que, bueno, las preguntas estando acá en El Paso serán cuando se lo llevan a México, pero pues si nos puedes decir en los dos casos que dar la ¿Qué se respuesta, te lo necesita? agradecería. Bueno, imaginémonos que se hace de aquí se los llevan de aquí a México, ¿no? Ujú. Si se los llevan aquí a México, necesita eh, ir juntando acta de nacimiento original, cualquier orden de custodia que ya tenga, certificado de matrimonio, foto del sustractor, foto del menor. Se llena una forma especial que está hecha para este tipo de tratado, que se encuentra en la página del Departamento de Estado, o si no, seguro el consulado les puede decir cómo encontrarla.
se llenen en varios idiomas y generalmente se especifica los datos básicos del menor, del papá, de dónde se puede encontrar. Sí es muy importante tratar de tener como un lugar o una dirección donde creen que el menor puede estar, porque si no, eso detiene muchísimo el procedimiento. Se necesita también como presentar toda la evidencia que tengan para demostrar que este es el lugar de residencia habitual. ¿Y cómo se hace eso? Pues actas de nacimiento a veces, registros escolares, cartillas de vacunación, cualquier cosa que demuestre que el niño o la niña ha estado aquí más de un año, o que ya tienen tiempo aquí y aquí decidieron como que aquí van a criar al niño o a la niña, ¿no? Se necesita, para casos de salida, se necesita como cierta certificación de un abogado diciendo explicando los derechos de custodia en Texas. Y se manda toda esa solicitud al Departamento de Estado de Estados Unidos, quien después lo manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y después la Secretaría de Relaciones Exteriores lo canaliza al juzgado de donde está el menor, el juzgado que tenga la competencia para decidir de acuerdo a dónde está el menor. Algo que sí deben de tomar en consideración es que el menor, para que aplique este tipo de procedimientos de acuerdo al convenio de La Haya, se recomienda que se presente dentro de un año de la sustracción. Cuando se hace dentro de un año, en teoría el retorno debe ser inmediato, a menos que la otra parte pueda presentar y probar alguna de las defensas. Pero lo que necesita probar básicamente la persona que está haciendo la solicitud es que el menor tiene menos de 16 años, que no han pasado más de un año desde el momento de la sustracción, que la persona, que Estados Unidos es el lugar de residencia habitual, que la persona tenía derechos de custodia, o sea, que no se le habían terminado por un proceso judicial y que estaba ejerciendo esos derechos de custodia. O sea, también si tiene 5 años sin ver a la criatura, pues quizá no va a ganar un caso como estos, ¿no? Y en México es muy parecido el procedimiento, salvo que quizá la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya mucho en ese tipo de casos y ayuda a la gente a llenar las aplicaciones y todo eso. Y la otra cosa interesante que recordé ahora que me preguntó, cuando los casos son de entrada, o sea, sustraídos hacia Estados Unidos, la persona se necesita presentar una demanda. O sea, es un año y se necesita presentarle una demanda dentro de un año para que pueda aplicar el convenio. Y si se presenta después de un año, todavía va a tener que demostrar la otra parte. Todavía se puede regresar al menor si la otra parte no demuestra que ya se adaptó a su nuevo ambiente, pero la preferencia siempre es de un año de la demanda. Y la demanda se puede presentar tanto en corte estatal como en corte federal. Entonces, muchas veces hay cortes federales que están como más familiarizadas, por ejemplo, con este tipo de convenios internacionales y de este tipo de situaciones. Y muchas veces también las cortes estatales saben de ello, pero sí tienen la oportunidad de escoger dónde presentar la demanda. La única diferencia es que, por ejemplo, para una sustracción de salida a México, usted necesita presentar la solicitud, la aplicación de retorno de acuerdo a la Haya, con sus formitas y lo que le presenté dentro de un año, o sea, dentro de un año de la sustracción, presentárselo al Departamento de Estado. Pero si es de entrada a Estados Unidos, no nada más es presentar la solicitud, es presentar también una demanda. Entonces, eso es algo que hay que tener como en consideración. Muy bien, muy bien. Y en ese sentido, bueno, ahorita que nos decías cuáles eran los requisitos y todo, les queremos recordar que si las personas que nos están escuchando son mexicanas y requieren de algún documento, acta de nacimiento, pasaporte, matrícula consular, lo que sea, acérquense con nosotros aquí al consulado. Estamos ubicados en el 910 al este de la avenida San Antonio, aquí en El Paso, Texas, con nuestro código postal 79901. Y yo siempre le digo a la gente, yo soy el encargado del Departamento de Protección Consular, y el primer acto de protección consular que cualquier consulado o embajada ejerce es precisamente el de documentar a las personas, el de otorgarles un pasaporte, una matrícula. Entonces, si usted quiere venir con nosotros aquí al consulado, venga, aquí lo esperamos, pero sí va a tener que hacer una cita y va a tener que hacerlo a los teléfonos de Mexitel, que en este momento se los voy a proporcionar. Si usted va a llamar a Mexitel desde México, puede llamar al 01800 801 0773, y desde los Estados Unidos
al 1877-639-4835. Si no le contestan esos teléfonos, porque acuérdense que tenemos cerca de 35 millones de mexicanos y tenemos que atenderlos en los 50 consulados, no se desanime, por favor ingresa a nuestra página de internet para citas, que es mexitel.sre.gov.mx, o si no, ingrese a nuestra página, que es a la página del consulado, consulmex.sre.gov.mx/El Paso, y ahí ustedes van a encontrar los enlaces para poder hacer su cita y venir a tramitar sus documentos con nosotros. Y continuamos con nuestra siguiente pregunta. Perdón por tanto comercial, pero a veces es inevitable. Hay que aprovechar. Así es. Nos preguntan por acá, en caso de que la madre vive en territorio mexicano y su hijo haya sido sustraído de México llevándolo a los Estados Unidos, ¿en qué oficina debe presentarse para solicitar apoyo? Yo creo que ya nos contestaste eso, ¿verdad? Depende de dónde está el menor, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones que sí ven casos, o bueno, no, tampoco diría muchas, pero hay ciertas organizaciones que sí ven casos de estos de entrada, ¿no? De sustraídos hacia Estados Unidos. Y de hecho, cuando piden la solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado en ocasiones les ayuda o los refiere con un abogado que trabaje pro bono, que pueda tomar este tipo de casos, ¿no? Pero todo depende de dónde está el menor. Si se sustrajeron al menor o a los menores de México a algún lugar de Texas, pues nos puede hablar a nosotros y depende de dónde esté el caso, ¿no? Si es en cualquier otro estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos puede referirlos. Tiene una red de abogados de la Haya que toma este tipo de casos o que han dicho que están interesados en tomar este tipo de casos, y generalmente ayudan a que tomen este caso pro bono, ¿no? Por si está en otro estado de la República. A ver si me quedó claro, porque justo era una duda que tenía y después escuché que medio la contestaste y me quedé en el aire y todo, pero ustedes pueden tomar todo este tipo de casos siempre y cuando el menor se encuentre en Texas, y no importa en qué estado de la República esté la persona que se está viendo afectada por la sustracción de su hijo, ¿verdad? Sí, depende también del tipo de caso. Te digo, un requisito para nosotros es que se haya cometido un crimen o haya cierta violencia doméstica. Incluso si no podemos tomar el caso, y a partir de ahí vemos pues nuestra carga laboral y si es una prioridad o no. Pero incluso cuando no podemos tomar el caso, tratamos de referirlos a alguien más o explicar el procedimiento. Y cuando se hace eso, hay varias cosas que podemos hacer. La primera es ayudarlos a llenar la aplicación y que se mande al Departamento de Estado, y nada más lo representamos en esa parte con el entendido de usted necesita contratar un abogado mexicano. Cuando es así, la persona no necesita viajar para México, ¿no? En este tipo de procedimientos el abogado lo representa completamente. La otra cosa que hacemos es, dependiendo del caso, es que a veces nosotros subcontratamos otros abogados que pueden representarlos dependiendo del caso y el presupuesto, etcétera. O en específico, nosotros representamos a los clientes en los procedimientos legales en México, en el proceso específicamente de sustracción de acuerdo al convenio de la Haya. ¿Ustedes tienen algún programa precisamente para este tipo de representaciones pro bono? No. Ahí sí es más o menos de referirlo al Departamento de Estado, que ellos ya tienen una red específica, y si no, pues saber qué tipo. Nosotros tratamos de no referir gente a abogados en específico, ¿no? Uh-huh. Porque pues es complicada hay que cuidar las cuestiones de ética, etcétera, ¿no? Claro. Pero también reconocemos ciertas organizaciones que sí trabajan en este tipo de casos, entonces es cuestión de analizar caso por caso, ver si se refiere al Departamento de Estado para que ellos traten de encontrar a alguien para ellos de manera pro bono. Que es algo que nosotros hacemos también, lo hacemos de manera muy parecida. Obviamente nosotros trabajamos pues con organizaciones serias como ustedes, ¿no? Siempre tratamos de que cuando una persona llega con algún tema de este tipo, de cualquier otro tema, poder identificar las áreas de oportunidad, con quién pueden ir. A veces cuando se puede conseguir de manera pro bono, pues espectacular. Cuando no sabemos que las tarifas son reducidas, y cuando no, también sabemos que estamos refiriendo a las personas con personas serias, porque desgraciadamente también, como en todo, siempre pues estamos sujetos a ser víctimas de fraude, ¿no?
Claro. Y entonces, por eso siempre es la recomendación y la insistencia de que la gente se acerque al Consulado de México, que es un lugar en el que ellos pueden venir de manera libre, es un lugar seguro para ustedes. Nosotros no los vamos a juzgar, nosotros lo que hacemos es escucharlos y tratar de arreglar su problema de la mejor manera. Y si no podemos arreglarlo, pues nos juntamos con nuestros amigos del TRLA para que ellos sí lo hagan. Entonces, pues ahí está la invitación. Y otra cosa que quería comentarles es en cuanto a lo que nos comentaba María, acérquense también a las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando tengan estos problemas, porque como nos decía, ellos les pueden ayudar en muchas ocasiones incluso a llenar sus solicitudes o los formatos que tengan que llenar. A final de cuentas, la autoridad central por parte de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, la misma a través de sus oficinas en México, que son las delegaciones, o de los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos, con mucho gusto les vamos a ayudar. Y nada más como para echar porras, el trabajo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central es, de acuerdo al marco del convenio, es absolutamente excepcional. Entonces, si solicitan ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores de cualquiera de las delegaciones, pues están en buenas manos, ¿no? Pues qué bueno, se agradecen mucho esas porras y sobre todo viniendo de una organización tan seria como la de ustedes, ¿eh? Así que Gracias. se les agradece. Se nos está casi acabando el tiempo, pero a ver si podemos, mira, si una persona desea solicitar sus servicios, ¿qué debe hacer con cómo se acercan con ustedes? Bueno, tenemos una línea general de ayuda porque, como usted sabe, nosotros somos una organización jurídica sin fines de lucro que proporciona servicios legales gratuitos a residentes de escasos recursos, ¿no? Y estamos en 68 condados de Texas, del suroeste de Texas, y vemos una variedad de casos de como colonias, bienes raíces, derechos civiles, justicia ambiental, derechos del consumidor, empleo, derechos de trabajadores agrícolas y familiar, ¿no? Nosotros específicamente en el proyecto, bueno, y la línea de ayuda de Trala es 1-888-988-9996. Y ahí llaman y se hace una entrevista y después se canaliza al proyecto adecuado. Nosotros específicamente tenemos una línea de ayuda que es el 512-373-1049 y esta es particularmente del proyecto binacional de violencia familiar. Y nuestro correo es binational, o sea, binational, B de burro, INATIONAL, @trla.org. Y algo que también antes de irnos, nosotros no solo tomamos casos de sustracción internacional, el proyecto binacional, también tomamos casos donde se necesiten ya sea órdenes de custodia, órdenes de protección o órdenes o divorcios en los que haya amenazas de sustracción internacional. La mejor manera de prevenir una sustracción internacional es tratando de conseguir una orden de custodia que diga que no se pueden llevar los menores, porque cuando se tiene una orden de custodia es mucho más fácil que la policía se involucre y les asista, etcétera, ¿no? Y también representamos a gente a la que le están acusando o le quieren quitar la custodia simplemente porque es de otro país, diciendo que hay un riesgo de sustracción internacional. Entonces, no necesita suceder la sustracción para que nosotros lo representamos. Cuando tenga este aspecto binacional, siempre pueden venir con nosotros cuando no podamos representarlos, porque desgraciadamente se imaginarán que recibimos miles de aplicaciones y no somos tantos. Cuando no podemos representarlos, los referimos y les damos consejo legal por escrito. Y les indicamos qué es lo que se necesita hacer. Pero para prevenir este tipo de cosas es importante empezar a documentar cualquier amenaza que exista, ya sea por mensajes, por llamadas, por si hay testigos, etcétera, reportar las amenazas a la policía. Y también es súper importante que sepan de dónde es la persona, de dónde es el sustractor. Porque si no saben a dónde se llevaron al menor, si no saben dónde vive su familia, si no tiene una dirección, este proceso se complica muchísimo. Entonces, tratar de averiguar eso y empezar a juntar a los papeles. E incluso a veces algo importante es avisarle a la escuela que tiene estos temores y decirle no dejen que se vayan con la otra persona, o si lo van a dejar,
háblenme y avísenme y yo llego, espérense hasta que yo llegue, ¿no? Porque le digo, una vez que ya se sustrajo el menor, la situación se complica. Entonces, lo mejor es tratar de prevenir esto. Bueno, pues ahí lo tienen entonces. Si se quieren comunicar con nuestros amigos de Mutual Aid, su línea general de ayuda es el 1-888-988-9996. Y si lo que tienen ya es un caso específico de sustracción de menores o de amenazas o de este tipo de actitudes, tienen que comunicarse al 512-373-1049. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien, se nos está acabando el tiempo. María, Paula, les agradezco muchísimo que hayan accedido a estar aquí con nosotros y a compartir esta información tan importante y tan precisa que solamente puede venir de personas tan profesionales, ¿no? Y que conocen lo que hacen. Muchas gracias por la invitación. Nosotros sabemos todo el trabajo que hacen por nuestros connacionales, entonces siempre queremos aprovechar estas oportunidades, sobre todo porque en este tipo de casos muchas veces la gente no sabe qué hacer, ¿no? Y incluso hay policías o abogados que no conocen este tipo de remedios, entonces es importante informar a la gente que existen estas herramientas y que pues no están solos, ¿no? Pues es un trabajo que no podríamos hacer sin organizaciones como ustedes, que siempre nos están echando la mano, así que ojalá podamos vernos nuevamente a través de este espacio o de cualquier otro de los espacios que tenemos en radio, televisión. De veras nos va a dar mucho gusto que nos ayuden a diseminar toda esta información, ¿no? Que puede beneficiar a la gente. Por mi parte, pues realmente no me queda nada más que agradecerles nuevamente a ustedes, agradecerle a todas las personas que nos hicieron favor de vernos a través del Facebook Live o de escucharnos. Y bueno, pues recordarles que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como @Consulmex El Paso, en Facebook como Consulado General de México en El Paso o Consulmex El Paso. Y recordarles una cosa muy importante también, nosotros tenemos una aplicación que se llama Mi Consulmex, usted la puede encontrar tanto en las tiendas de los teléfonos Android como de los teléfonos iOS o los teléfonos Apple, y es una aplicación muy interesante. Usted la descarga en su teléfono, tiene un sistemita de geolocalización y si usted tiene algún problema en cualquier parte del mundo, usted abre la aplicación y le va a dar los datos del consulado o embajada más cercanos. Es muy útil, descárguenla, sobre todo si se encuentran de viaje, porque realmente les va a ser de muchísima utilidad. No me queda otra cosa, como les decía, más que agradecerles y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen viernes.